¿Por qué se le llama escritura de la santidad a lo que tenemos, a lo que conocemos hoy como Biblia? La Biblia, así le llaman, biblos, viene de biblos, libros. Pero ¿por qué le llamamos escritura de la santidad? Ahora, ¿para qué vamos a usar palabras en un idioma que no entendemos cuando lo hacemos de una forma nomás como para... Muchas veces entra el orgullo en nuestras personas y queremos impresionar a los demás con palabras en hebreo. Decir Yirmeyahu y tocar un texto de ahí, de la escritura, y no darle el contexto real y verdadero de las cosas. Mire, ¿cuándo es cuando un audio o un escrito, cualquier cosa que usted publique, cuándo es cuando se mete en una religión, el audio? Usted mismo lo mete a la religión y lo único que está haciendo es dando religión. La palabra religión no estaba en el primer siglo. Se la inventaron muy acá. De hecho, en Alemania entró en el siglo por ahí 16 la palabra religión en su lenguaje de alemán. ¿Se imagina? Entonces en Alemania nunca hubo la palabra religión. Apenas tiene algunos 400 años. Y acá por los Estados Unidos llegó muy lejos. ¿Cuándo se conviene? Por eso yo en veces les digo, mira, esta predicación es cristiana. Pero yo no estoy hablando del Cristo verdadero, del verdadero Cristo, vamos a llamarle. No. A través de los tiempos, cuando ya uno va madurando más en la Escritura, nos damos cuenta de los grandes errores que hemos cometido al agarrar textos de aquí y de allá. En este audio aquí que compartió una hermana, en este audio se tocan un promedio de unos 5 textos, aparte hay otras cosas, pero se echa a perder el audio cuando no llevan el contexto real y verdadero de las cosas. Lo único que hacen es estimular la carne, es lo que pasa. Yo le estoy hablando aquí claro y con verdad, porque no debemos de cometer ese error, y ese es el error que se comete demasiado por todos lados. Mire, vamos a Jeremías, vamos a llamarle Jeremías, para que me entienda. Es Yirmeyahu, Jeremías 29:11. Este es un texto que es de las sectas cristianas. Cuando vamos a agarrar un texto de Jeremías, si no entendemos qué realmente está en todo el libro de Jeremías, de Yirmeyahu. Porque todo el libro es una cosa muy grande, algo muy grande. Y ahí vienen los juicios, sobre todo viene el juicio de 70 años que se lo llevaron cautivos a Babilonia. Y de eso está hablando ahí en el capítulo 29. Nomás que tomamos el puro texto 11 para estimular la carne, y ese es el error. Ese es el error grave. Porque la escritura no es para eso. Nadie hizo eso en la escritura. Eso lo hacen los que se dicen hijos de Yahweh o hijos de no sé quién y se ponen títulos lisonjeros. Eso es lo que pasa con las cosas. Ahora mucha gente toma estos comentarios que yo hago sobre las cosas, las toman como crítica. Hay mucha gente que dice, no hermano, es que a usted también le gusta mucho criticar las cosas. No, mis amados hermanos, si no hablamos verdad, nunca vamos a ser libres. Nunca vamos a ser libres. Y desde el momento que usted está de acuerdo con algo así, entonces usted es parte del error. Dice, no error, no impureza, no engaño. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Si tomamos ese texto nada más fuera de contexto, y no leemos todo lo demás, y no damos algo de lo que está ahí, aquí Jeremías estaba enviando una carta
una carta de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que el rey Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Se lo llevó 70 años. Utilizó al ejército de Babilonia y al rey Nabucodonosor para llevarse cautivos. Hasta Daniel se lo llevaron allá. 70 años se lo llevaron. Durante 70 años. Y luego regresaron. Muchos ya no regresaron, pero sí, la mayoría sí regresó. Y aquí les estaban dando una carta. Y les está diciendo las cosas. Y luego les está diciendo que vivan en paz. Dice, edifiquen casas y habítenlas. Y planten huertos y coman del fruto de ellos. Está dando la oportunidad de que vivan bien, aunque estaban cautivos. Y cásense y engendren hijos e hijas y mujeres y todo. O sea, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. O sea, se trataba de que como quiera crecieran como pueblo. Todo eso está ahí, pero habla de la falsedad. Ese era el gran problema de Israel, la falsedad. Por eso Jeremías y Irmeyajo les está predicando a ellos. Es un profeta para Israel, para el pueblo de Israel, para las casas, para la casa de Israel, la casa de Judá. Y aquí está hablando de Judá. Los otros ya se los habían llevado en el 722, ya se habían llevado cautivos a las 10 tribus y no regresaron. Y en el 580 y tantos, por ahí, se los llevan cautivos de Jerusalén a Babilonia. 70 años se van cautivos. Los otros ya no regresaron. A los 70 años les quita el castigo y hace que regresen otra vez. Perdón. Y aquí les habla de todo el pecado que habían cometido. Habla de todo el problema. Y que no oyeron las palabras de Yahweh, no le hicieron caso a las promesas y a los pensamientos que tenía acerca de ellos. Pensamientos de paz y no de mal. Para darles el fin que esperaban ellos. El fin es la esperanza, para darles esperanza, darles vida para adelante. Pero el pueblo de Israel no entendía. Tenía el entendimiento entenebrecido. No entendía. Entonces sacar un texto de cualquier parte de la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son textos fuera de contexto, totalmente. Porque no saben lo que está ahí. Nomás sacar un texto fuera de contexto. A la gente le dice amén, luego las cosas, les pone un like, les pone cositas bonitas. ¿Por qué? Porque se está estimulando la carne. Yo siempre lo he dicho. Para que seamos hijos realmente tenemos que ser guiados por el Ruach. Y una cosa de estas no es guiada por el Ruach. Aunque hablemos hebreo o hablemos lo que sea. No funciona de esta forma. Eso es un engaño totalmente. Es un engaño. Por eso la Escritura siempre bien claramente lo dice, no con lisonjas. Y estos son lisonjas. Dice no con lisonjas. ¿Por qué? Porque los falsos era lo que les decían a ellos. Fíjense, llegaba Jeremías y les decía, les va a ir muy mal. Así que obedezcan y hagan las cosas bien porque les va a ir muy mal. Obedezcan la palabra de Elohim. Y no la obedecían y les iba mal. Venía el falso profeta, los adulaba y les daba cosas bonitas. Y eso de estar sacando textos de aquí y de allá con las cosas bonitas, eso es una cosa maligna totalmente. El que quiere ser engañado, pues ni modo, quiere ser engañado. Hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Yahweh destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Ve? Cuando se pone uno títulos. ¿Qué diferencia hay de ponerte, soy pastor, soy profeta, soy no sé qué, o soy hijo del Altísimo? ¿Hijo? Santo Señor Kadosh, cuidado con esa palabra. Sí, 1 Juan dice, miren cuál amor nos ha dado el Abba para que seamos llamados hijos. Fíjense cuál amor.
Pues sí, pero el problema es que hay que entender cuál es ese amor verdadero. Fíjense cuál amor nos ha dado. Hay que entender todo, por eso dice, andar como Él anduvo. Fuimos llamados a seguir sus pisadas, a aborrecer tu propia vida, a que no te tomes en cuenta, a que aborrezcas hasta la muerte tu propia vida. ¿Qué dijo Rab Shaul? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera. La escritura es santidad. Por eso, mis amados, es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos. Quedamos descalificados muy fácilmente con la escritura. La escritura, sí, es un libro, ahí está escrito. Pero si no tenemos el poder del Ruach para hacer las cosas, no hay nada. A la gente le gustan las adulaciones, las cosas bonitas, que lo chuleen. Es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gusta a la gente. Hay demasiadas cosas. La escritura, para que lleve un contexto, lleve una verdad absoluta, no podemos tomar textos de aquí y de allá, a menos que lleven el mismo propósito. Porque hay un texto que no es correcto. Fíjese, una persona que se fue allá a levantar leña en el Shabbat, lo mataron. ¿Y por qué no los matan ahora? ¿Por qué hacen eso? ¿Ve? Queremos siempre andar haciendo cosas al revés y creemos que agradamos al Abad de esa manera. Solamente cuando hacemos las cosas que son agradables a Él, eso es cuando realmente estamos en luz. Eso ahí aparece el mismo Juan. Mire, para que fueran verdaderos hijos, mire. Leemos 1 Juan 3:1 y no leemos para lo que sigue. Ni para atrás ni para adelante. No. Hay que leer todo. Leer toda la escritura para que vean el propósito divino. Miren lo que dice aquí en el verso 3:1. Dice, mirad el amor. ¿Cuál amor nos ha dado el Abba? Para que seamos llamados hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo le aseguro que el mundo sí nos conoce. ¿Por qué? Porque el mundo desconoce algo cuando no es del mundo. Cuando ya moriste a todos tus deseos. Pero aquí no. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua HaMashiach, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim, y Elohim en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Ruach que nos ha dado. Cuando somos guiados por el Ruach, entonces somos verdaderos hijos, pero en Él, no en nosotros. Y nadie anduvo diciendo cosas así. Sí, dice, ahora somos hijos, por eso. Pero es una gran responsabilidad ser hijo. Tienes que demostrárselo al mundo. Y con hechos verdaderos, con palabra, con verdad, con luz. Por eso no es cualquier cosa andarnos llamando hijos nada más. No, yo soy hijo, dice la gente. No, yo soy hijo de Dios. Pero no tienen nada, no tienen rasgos de Él. No tienes la verdad que está ahí, definitivamente. Yo por eso siempre le digo, mire, prepárese. Vamos a poner 1 Juan 3:1. Ponemos 1 Juan 3:1. Agarramos 1 Juan 3:1. Sí. Miren cuál amor nos ha dado el Abba. ¿Cuál amor? El amor que dio desde antes de la creación. Ya estaba destinado ese amor tan grande. Y ya cuando nos vamos por el lado de que tenemos que demostrar quién es el amor tan grande del Abba, ¿qué es el amor tan grande? Y no damos señales de esas cosas, entonces no sabemos cuál es el amor. Dice, miren, ¿cuál amor nos ha dado el Abba? Para que seamos llamados hijos. O sea, sin ese amor no hay nada. Ahora, si no has recibido el verdadero evangelio, nomás ideas. Es que cualquier
Cuando ya se convierte en religión es cuando ya lleva ideas, nada más, del mundo, ideas del hombre. Nadie anduvo haciendo cosas de esas, nadie anduvo haciendo. La única forma que citaban textos era cuando, por ejemplo, Rab Shaul iba a la escritura, Rab Shaul, fíjese cómo el contexto de las cosas, de un texto, cómo lo llevaba a la escritura. ¿Mm? Aquí está hablando de invocar. Dice, pero ¿cómo van a invocar si no exhiben? ¿Y cómo van a exhibir en aquel de quien no han oído? ¿Cómo lo van a exhibir si ni siquiera han oído de él? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? Fíjese toda la cosa que está aquí al revés. Y luego en el verso 18, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Estaba profetizado de que ellos iban a llevar el verdadero evangelio. Eso estaba profetizado. Entonces, en el verso, le estoy riendo Romanos 10, 14 en adelante. En Romanos 10, 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moshe dice, no os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Está dando un contexto de lo que está hablando ahí en Romanos, capítulo 10, sobre la justicia. Está hablando, ¿ve? Por eso el verso 4 dice, porque el fin de la Torah, el propósito de la Torah, lo que la Torah nos está dando a entender, quién es el Mashiach, para justicia a todo aquel que lo exhibe. Ese es el contexto que está ahí. Entonces agarra textos de allá del Tanaj, no del Antiguo Testamento, porque eso lo inventaron. Y agarra textos, ¿ves? Y luego dice, como dijo Isaías. E Isaías dice resueltamente, está tomando Isaías, así, literal, el texto que está allá en Isaías. En el verso 19, pues está tomando de Deuteronomio 32 por allá, de lo que dijo Moisés. Si vamos allá a Deuteronomio, vemos lo que está en Romanos, y es la misma verdad que está allá, pero está dentro del contexto, Rab Shaul hablando de un contexto. De eso está hablando. Eso es lo que está hablando ahí. Y si yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, ¿ve? Y acá lo que está hablando en Romanos 10, 19. Yo os provocaré a celos con un... Pero aquí le pusieron con un pueblo que no es pueblo. Es que no puede decir eso. Está al revés ahí. No le había puesto atención ahí a la escritura, pero es que dice, con un pueblo que no es pueblo. Pues no. Con una nación que no es pueblo. No puede ser pueblo. O sea, porque cuando es pueblo, eso se refiere al pueblo de él. Cuando es de él. Así es. Es que cada cosa debe llevar un contexto, cada cosa. No podemos agarrar textos de aquí y de allá y rellenar nomás rellenar, y para estimular la carne nada más. Entonces no nos edifica una cosa así. Yo, mis amados hermanos, yo no estoy criticando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que si va usted a utilizar 5 minutos de su tiempo, 4 o 5 minutos de su tiempo, va a llevar un audio que lleve algo que le dé beneficio a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Eh? Entonces, la única forma de tomar textos es cuando se está leyendo la escritura. Dice, pero él mirándolo dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ve? Eso lo leemos en Lucas 20:17.
Y lo leemos ahí en el Salmo 118, 22. La única forma de que lo que está hablando aquí Lucas, en el capítulo 20 de Lucas, cabe lo que está en la Escritura. Entonces, de esa forma podemos tomar textos que lleven el contexto de las cosas. Todos los textos que se toman de allá, de hecho, Rab Shaul nunca se salió de la Escritura, lo dice Hechos 26, 22, ahí lo dice. Dice, yo nunca he hablado fuera de la Escritura de lo que habló Moisés y los profetas, y los salmos, o sea, todo el Tanaj. Entonces, cada cosa que está aquí lleva, como Yahushua, que empezó a hablar ahí en Lucas 4:16, que llegó a la sinagoga. Ahí no está enseñando a que vayamos al Shabbat a una sinagoga. Ahí era la costumbre de él. Vino al Nazaret donde se había criado y en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Fíjese lo que está haciendo aquí. ¿Para qué leyó eso? ¿Para qué? Porque esa es parte de la menujá. Y usted lo lee ahí en Lucas 4:16 en adelante y no lo entiende. Yo le aseguro que no lo entiende. Dígale a un mesiánico de esos, dígale qué es menujá, que le explique realmente qué es la menujá. Que no se vaya a ir a Google, porque no lo va a encontrar ahí. Va a encontrar por la basura. Porque la mayoría se van a Google. ¿Eh? No, hay que entender qué es realmente lo que está ahí. Entonces, toma esos textos, el Mashiach, y por eso dice, y se le dio el libro del profeta Yeshayahu, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Ruach del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Pero fíjese, lo hacen de una forma, lo escriben de una manera, como si pareciera que él fuera otra persona, otro ser diferente, y no el mismo Elohim, el Mashiach. ¿Ve? Entonces lo ponen como algo diferente. Así es como tuercen la escritura, y la gente que la lee así dice, no, pues es que así dice, y así lo toman, y así lo agarran, y así lo hacen. Pero no se dan cuenta que fue un ser humano que torció las cosas y las puso para un propósito de religión. Así es, mis amados, es un poquito nada más, no lo tomen como crítica porque no lo es. Crítica es una cosa muy diferente. Vaya a la etimología de la palabra crítica y verá lo que es. Siempre vaya a la etimología del idioma. Nunca tome ideas de los mesiánicos, de los cristianos, de los judíos, de no sé qué. No, vaya e investigue usted mismo por su propia cuenta. Pídale a Labá, y acuérdese que no es Abacadosh, porque eso se les pega, de los mesiánicos se les pega uno al otro, y ya están diciendo Abacadosh, y no es correcto. Yo lo estoy sacando de allá de los escritos judíos. Me encontré un escrito judío en arameo, y se batalla porque yo no hablo arameo, ni escribo arameo, ni nada. Pero cada palabra que me encuentro, pues trato de ir a lo más profundo de la palabra para poder entender esas cosas. Entonces me encontré que no es, y de un mismo judío lo está diciendo ahí, dice, no más que estos videos son muy largos y tienen muchas cosas. Por eso yo no los comparto, porque es difícil de entender tantas cosas. Entonces lo que hago es agarrar lo que yo entiendo, y ya lo tomo como una verdad, porque estamos hablando de personas que saben arameo. Es muy difícil. Son lengua de ellos. Como nosotros acá el español. Ellos no hablan español. Muchos no hablan español. Hay muchos judíos que son safarditas que estaban en Safar, España. España ya en el antiguo, en Europa, pues es el país de habla hispana. De hecho, de habla en español. Pero así es, cada vez que se tomaba un texto de allá, es una profecía que se va cumpliendo, y es la forma. Pero no rellenaban las cartas de Pablo ni nada, no rellenaba con cosas, con textos de aquí y de allá, nunca lo hizo, nadie lo hizo. Entonces, es muy delicado agarrar la escritura, porque es la escritura de la santidad. Por eso yo les digo, es la escritura de la santidad. Entonces, vamos a hacer lo que allá hicieron allá ellos. Nomás que nosotros mismos, con la terquedad que tenemos, no, es que yo sí soy, y es que yo soy de acá, y que no sé qué. Y ese es el gran problema.
Como dijo un hermano, dijo, ¿cómo le hago para ser israelita? Le dijo, pues no, habla de un Israel, sí lo habla y lo habla en Gálatas, pero hay que ver lo que está diciendo ahí. Dice el Israel de Elohim, y al Israel de Elohim, y a todos los que anden conforme a esta instrucción, ahí le pusieron regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Elohim. Lo dice Gálatas 6:16, Galu Yahu. Ahí está. ¿Ve? Siempre va a ser un pueblo de Israel porque es príncipe para Elohim. Príncipe para Elohim, pues es el Mashiach. Ese es el Mashiach, el que está haciendo eso. Y entonces hay que entender muchas cosas antes de hacer cosas al revés. Así es, mis amados hermanos, pues que el Padre Celestial nos ayude a entender su verdad y que podamos darle luz al mundo. El mundo anda en tinieblas. La mayoría nomás agarran textos de aquí y de allá y sin contextos, sin nada, y eso no es correcto. Yo cuando voy allá y tomo un texto es porque estoy hablando del pueblo de Israel, de lo que le pasaba. Era mucha terquedad y mucha desobediencia, mucha cosa. Venía el profeta bueno y les hablaba, no con lisonjas. Y él les decía que les iba a ir mal. No, estos mejor lo mataban o lo encerraban por ahí. A todos los mataron, a todos. Y venía el profeta falso. Mire, le voy a dar una prueba, no para que vea. Le voy a dar una prueba. A mí me gusta probar con la escritura lo que estoy hablando. Mire, fíjese bien. Fíjese lo que dice aquí, mire. En la escritura de la santidad. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas, que les profetizan, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Y dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahweh dijo, paz tendrán. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ustedes, no les vendrá mal. ¿Mm? Endulzan, dice aquí, mire, fíjese. Dice Yahweh, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Porque toman textos de aquí y de allá, y ese es el problema. Por eso le digo, cualquier cosa que usted participe, que usted publique, usted está participando de las malas obras. Igualmente, así es. Todo el que se extravía de la verdadera doctrina del Mashiach no tiene al Padre, no tiene al Hijo. No es hijo. ¿Y entonces de quién somos hijos? Somos hijos de Satanás. Así de fácil. Que el Padre Celestial nos ayude a entender su verdad. Shalom para todos.